que es la ruptura de la comunidad. Hay autores contemporáneos que se ocupan de este tema, ¿no? Que se ocupan mucho, está casi, digamos, de moda el tema de la comunidad. Uno podría decir, bueno, ¿por qué nos hacemos hoy las preguntas por la comunidad? Primera cuestión, es decir, evidentemente la comunidad implica un conjunto de personas que viven en un determinado territorio, es decir, un territorio que está demarcado con ciertos límites o con ciertos signos que limitan ese territorio, y va a tener en común formas de regulación que nosotros llamamos en términos generales gobierno, pero que no tiene que ver con un gobierno centralizado, sino al revés. Son distintos planos de regulación social. Uno de esos planos de regulación son los sistemas de parentesco o las formas de organización del parentesco. Va a tener, y algo esto sí es muy interesante, saberes comunes. Estos saberes comunes van a conformar una tradición común y una forma de transmisión común. Van a compartir a su vez entonces, por un lado, visiones del mundo, sentidos, pensamientos, y por otro lado, técnicas que les permite estar en el mundo. Esto que podríamos decir es fundamental, ¿no? No existe comunidad sin un territorio, pero tampoco existe comunidad sin este conjunto de saberes comunes. Y este conjunto de saberes comunes está sostenido por narrativas comunes. Narrativas que van a ser algo así como lo que constituye realmente el lazo social. Decimos que en nuestra contemporaneidad vuelve a ser muy importante hablar de comunidad. Más allá de que también podemos pensar, bueno, aparecen temas de moda. La pregunta es ¿qué hacemos con esta moda? ¿En qué nos sirve? ¿Qué tomamos? Etcétera, ¿no? O para pensar, como decíamos antes, ¿qué intensidad tomamos de esta moda? Y justamente creo que tiene que ver con que si aparece otra vez como tema muy presente el tema de la comunidad, tiene que ver con la ausencia de narrativas. Cuando estamos hablando de narrativas, estamos hablando de relatos colectivos, de relatos que construyen sentidos. Esto decíamos que era el tejido propio de toda comunidad. No existe una comunidad sin estos relatos. Casi podríamos llegar a decir que la comunidad son los relatos mismos, porque es el lugar donde se sostienen. En general, estos relatos fueron llamados por el pensamiento occidental mitos. Por supuesto, estos mitos son relatos despreciados, son relatos excluidos, y son relatos excluidos porque en ningún momento se cuestiona el tema de la verdad. No hay relatos verdaderos y relatos falsos, porque los sentidos no son ni verdaderos ni falsos. Los sentidos es lo que nos ayuda a habitar el mundo. No podemos habitar el mundo sin la creación de sentidos, pero no es en torno al tema de la verdad. Esta es la otra cuestión, ¿no es cierto? Entonces, bueno, estamos frente a una ausencia, obviamente, de comunidad, frente a una ruptura histórica de la comunidad. Esto, tal como sucede en Europa, tal como podríamos decir, es este pasaje que los historiadores nos narran como del fin de la época feudal y el comienzo de la modernidad. Sí, se rompe la comunidad, no existe más este espacio común, no existe más este territorio común, y acá volvemos otra vez, lo que no hay son saberes comunes. Esto produce efectos, yo diría, está todavía produciendo efectos. También es interesante que nos planteemos esto mismo en relación a la historia de nuestro propio continente, porque esta operación se había producido antes con la llegada de los europeos a este continente que no tenía nombre, tal vez no era pensado como continente, era pensado como multiplicidad, era pensado como territorios múltiples y muy ricos, en donde también se produce, ¿no es cierto?, esta ruptura, esta ausencia y en este caso esta exclusión de relatos. Esto es grave como síntoma, casi podríamos decir es un síntoma social porque
sin sentidos no podemos existir. ¿Dónde se transmiten estos sentidos? En la comunidad misma. ¿Cómo se transmiten? De múltiples maneras. No podemos decir, bueno, se transmite de esta forma, hay un método para esta transmisión. Y acá es donde nos vamos a situar en este casi triple problema, o un problema que tiene como tres patas, ¿no? Por un lado surge esta idea de infancia, por el otro lado está esta familia aislada de la comunidad, y por el otro lugar entonces la ausencia de relatos, la ausencia de transmisión, y este lugar que ocupa la escuela. La escuela va a venir a ocupar ese lugar, que va a transmitir la experiencia, que va a transmitir las tradiciones. Pero bueno, acá esto es el tema justamente complicado. Me parece que cuando hoy hablamos de crisis de la escuela tenemos que situarla en este lugar, ¿no? Porque le estamos exigiendo por un lado a la familia y por otro lado a la escuela, que supla lo que en la historia de la humanidad ha hecho justamente este lazo de la comunidad. Y esto parece que no resultó. No podría decir, bueno, si hubiera hecho ciencia ficción se hubiera dado cuenta que esto no iba a poder funcionar, ¿no? Que es mucho exigir a una sola institución, o en este caso a una madre y a un padre, que supla los lazos de la comunidad. ¿Qué efectos va a tener esto en una conformación subjetiva? Los efectos son múltiples, los vemos, los palpamos, los vivimos. Y por otro lado, ¿cómo hacemos para exigirle a una institución que se haga cargo totalmente de esta transmisión? ¿Es posible que una institución se haga cargo? Bueno, parece que no. Decíamos entonces, hay ausencia de narrativas, hay ausencia de saberes, y estas narrativas y estos saberes son reemplazados por saberes de expertos. Esto es ya muy complicado. Estos saberes de expertos son los que conocemos, lo que evidentemente hacemos todos nosotros, ¿no? Que es, bueno, estudiar algunas cosas y sobre esto hablamos, ¿no? Pero situándonos siempre en un lugar de superioridad respecto de otros que no tienen este saber. Y esto no está absolutamente, o no está casi enlazado con la experiencia en la vida de la comunidad. A mí me parece que es muy importante entonces plantear, no existe este modelo que tenemos de infancia, este concepto de infancia, sin el concepto de familia. Pero la familia, y por otro lado también la escuela, no han podido suplir lo que significa este campo de los saberes y la experiencia, que son las formas de transmisión propias de la comunidad. Y lo que fundamentalmente aparece es una gran